Bueno, vamos a hacer un ejemplo para calcular la frecuencia corte para los siguientes capacitores, además de la ganancia de voltaje nula, la ganancia de voltaje con RL y la ganancia de voltaje considerando el, el- el voltaje entrada del generador de funciones, ¿sí? Entonces, este es nuestro circuito que vamos a utilizar. Bueno, entonces, primero que nada hay que calcular RE, porque RE va en todos los cálculos. Entonces, primero vamos a encontrar, para ello, primero vamos a encontrar IE. Recuerden que RE es 26 milivolts entre la corriente emisora. Entonces, obviamente es lo primero que tenemos que calcular. Entonces, primero hay que hacer el paralelo entre R1 y R2 para poder obtener el Thevenin. O sea, consideramos todo este circuito, el divisor de voltaje de aquí. Y primero calculamos R1 en paralelo con R2. Esto es 90 kilo ohms en paralelo con 10 kilo ohms. Nos va a dar 90 kilos en paralelo con 10 kilos. Nos daría 9 kilo ohms. Y el voltaje Thevenin, que sería igual a 20 volts con los que alimento por 10 kilos, que es la resistencia R2, entre la suma de las dos resistencias, 90 kilos y 10 kilos, que forman mi divisor, me daría un voltaje de 2 volts. Por lo tanto, la corriente base va a ser igual al voltaje Thevenin menos 0.7 volts que hay de la unión base emisor entre el valor de la resistencia Thevenin, que es de 9 kilos, más beta, que en este caso es de 210, por el valor de la resistencia RE, que es de 680 ohms. Calculamos ese valor de la corriente base, ¿sí? Que es igual entonces a 8.56 micros. Para obtener el valor de la corriente emisor, pues multiplicamos 200 beta más 1, 211 por 8.56, que es micros, que es la corriente de base. Igual lo podemos hacer con el nos daría 1.8 miliamperes la corriente de emisor, ¿sí? Y entonces RE es igual a 26 milivolts entre 1.8 miliamperes, ¿sí? Entonces, nos da 14.38 ohms, ¿sí? Décimas más, décimas menos, dependiendo cuántos números después del punto tomemos, ¿no? Ya que tenemos RE, eso nos va a servir para calcular la impedancia de entrada, ¿sí? La impedancia de entrada, si se acuerdan, para este modelo de este circuito, ¿sí? Con capacitor en paralelo con la resistencia de emisor, era igual a R1 en paralelo con R2 y S en paralelo con beta RE. Bueno, beta RE beta es de 210 y RE es 14.38 ohms. Entonces, nos da 3021 punto 61. 3021 ohms, ¿sí? Entonces hacemos el paralelo de R1 en paralelo con R2, nos dio este paralelo que es 9 kilos, y eso lo hacemos en paralelo con 3021.61 ohms. Este paralelo
nos da 2262 ohms, ¿sí? Ya tenemos la impedancia de entrada. Este valor nos va a servir ahora para que calculemos la frecuencia de corte para el capacitor de entrada, para este, que de acuerdo a esto es la fórmula que vimos es 2pi por ZI más RS por el valor del capacitor de entrada. Entonces esto es igual a 1 entre 2pi por 2262.13 más 560 ohms por el capacitor que tenemos a la entrada, que es de 1 micro. Entonces calculamos la frecuencia de corte para el capacitor, al primer capacitor, ¿sí? Entonces a la impedancia de entrada le sumamos la resistencia RS, la multiplicamos por 2, la multiplicamos por pi, y por el capacitor 1 por 10 a la menos 6, acuérdense, son micros. Sacamos la inversa y nos da una frecuencia de corte de 56.39 Hz. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si a este circuito le aplicamos una señal a una frecuencia de 56.39 Hz o 56 Hz, quiere decir que la señal que va a llegar aquí en este punto, después del capacitor, el 70% de esta señal que aplico va a llegar aquí. Si nosotros subimos 10 veces el valor de esta frecuencia, o sea, 563 Hz, 63 Hz, quiere decir que todo el 99% del voltaje que inyecte aquí se va a presentar aquí, ¿sí? Eso quiere decir esto, ¿sí? Ahora, vamos a seguir para el siguiente capacitor. El otro capacitor que vamos a calcular, bueno, antes de pasar, sería para calcular el capacitor que está ubicado aquí, en este punto, ¿sí? Vamos a recordar cuáles las resistencias que componen esa parte del circuito. Es RC, que es de 2.2 kilos, y RL, que es de 5.6 kilo ohms. Entonces, si ustedes recuerdan, para el cálculo de la frecuencia de corte para ese circuito, ese capacitor, que es el capacitor de salida, era 1 entre 2pi por RC más RL por el valor del capacitor que está ubicada a la salida. Entonces, de acuerdo con esto, es 1 entre 2pi por RC, que es de 2.2 kilos, más 5.6 kilos por el capacitor, que era de 2.2 microfaradios, ¿sí? Entonces, la frecuencia de corte para el capacitor de salida, aquí entonces el capacitor de salida de 2.2 microfaradios, que sería este de aquí, que sustituimos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál sería la frecuencia de corte si nosotros sumamos la resistencia 2200 más 5600, lo multiplicamos por 2 por pi, y luego esto por el capacitor, que es de 2.2 microfaradios. Nos da una frecuencia de 9.27 Hz. Es decir, en nuestro circuito original que tenemos, bueno, la señal se va a tener ya amplificada aquí. Si esta señal está a 9.27 Hz, entonces la señal que obtenga aquí a la salida será
el 70% de lo que salió aquí, ¿sí? Si yo utilizo ahora 92 Hz, entonces el 99% de la señal que yo tenga aquí se va a observar acá, ¿sí? Bueno, pero esta tiene una frecuencia de corte de 56 Hz. Entonces quiere decir que con 500 el primer capacitor, si yo aquí inyecto 56 Hz, el 70% lo obtendré aquí. Entonces necesito 560 y tantos Hz inyectarle aquí para que llegue casi el 100% acá. Si multiplico estos 500, si estos 560 Hz se aplican aquí, entonces, como esta tiene una frecuencia de corte más baja, que es de 9.2, y necesita arriba de 92 Hz para que el 100% o el 99% se lleguen aquí, entonces quiere decir que si yo le inyecto 560 aquí, quiere decir que con eso ya me va a alcanzar a verse el 100% o casi el 99% aquí, ¿sí? Porque aquí si llegan 560, ¿sí? El 99%, porque es mayor de los 92 Hz que se necesita, ¿sí? Para que llegue aquí la señal de salida en forma casi al 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para que la señal me llegue casi el 100% de esta señal de la salida del amplificador hasta la resistencia de carga? Pues que esta sea de 92, de 9.27 Hz, llegaría el 70%, de 92 Hz hacia arriba, o sea, cualquier frecuencia arriba de 92 Hz me haría que casi el 99% de la señal que llegue hasta la salida, que llegue de la ya amplificada, se proyecta en la resistencia de carga. Ahora, vamos a hablar, esta es la frecue'ncia de corte para esta, ahora vamos a calcular la frecuencia de corte para el capacitor que está en el emisor. Si recuerdan, ahí tendríamos que calcular RS', ¿sí? Y este se obtiene con RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. Este RS' es igual a RS, que en este caso es de 560 ohms, en paralelo con R1 y paralelo R2, pero este valor ya lo tendríamos. ¿Por qué? Porque lo calculamos de la Thevenin y esta nos dio 9 kilos. Eso ya nos ahorra un trabajo. Entonces, 560 en paralelo con 9 kilos nos da 527.19 ohms. Noten cómo este valor es menor que la más pequeña de ellas, ¿sí? Siempre que hagan en paralelo con dos resistencias, siempre el resultante tiene que ser menor que la menor de ellas, ¿sí? Con eso ya están sabiendo que no tienen error. Ahora RS' entre beta RS' entre beta, bueno, era más bien RS entre beta y te iba a dar RS', pero bueno, lo vamos a dividir entre beta, que es 210, y esto te va a dar 2.51. Ahora, para obtener esto, este valor de RS', bueno, este valor obtenido de RS' entre beta más RE, 2.51 ohms, más RE, que nos dio de 14.38, perdón. Lo sumamos y décimas más décimas menos nos da 16.89. Para obtener RE, que es el otro valor que necesitamos, este 16.89 lo debemos de hacer en paralelo con la resistencia de emisor. RE
en este caso, de acuerdo a nuestro circuito, es de 680 ohms. O sea, acuérdense, RE minúscula es igual a la suma de RS prima más entre beta más RE. Entonces, RE, ¿sí? Sería igual a 16.48 ohms. Entonces ya sí, la frecuencia de corte para el capacitor en el emisor sería 1 entre 2pi por 16.48 ohms, perdón, por el valor del capacitor, que es de 47 microfaradios. Es el capacitor, es el que está colocado, sería este capacitor el que está colocado aquí, en paralelo con la resistencia de emisor, que es de 47 micros, ¿sí? Entonces, multiplicamos por esta resistencia por 2 por pi, y luego por 47 microfaradios. Recuerden que es por 47 micros, es por 10 a la menos 6, ¿sí? No se les olvide. Entonces, la frecuencia de corte en este caso nos dio 205.46 Hz. Quiere decir que cuando llegue a 205.46 Hz vamos a obtener el 70% de la señal, ¿sí? Se va a obtener hasta 2054 Hz, es donde ya va a trabajar adecuadamente. Ahora, si les preguntan cuál es la frecuencia de corte de todo el circuito, entonces ustedes van a tener, no individualmente, sino de todo el circuito, la frecuencia de corte, escogen de los capacitores la frecuencia que sea más alta. En este caso, la frecuencia de corte de todo el circuito sería, le voy a poner una T para total, la de 205.46 Hz, que es la frecuencia más alta de los tres capacitores, la frecuencia más alta. Entonces, en 205.46 Hz sería la frecuencia de corte, y para llegar al 100% de la señal que nos las muestre o que trabaje al 100%, tendríamos que trabajar a una frecuencia de 2054 Hz, alrededor de ese valor, ¿de acuerdo? Bueno, pero todavía nos falta calcular otros valores, ¿sí? Nos falta calcular la ganancia de voltaje, lo que sería la ganancia de voltaje nula, que es la que veníamos calculando nosotros tradicionalmente, ¿sí? Entonces, esa se calculaba en base a la fórmula de que nosotros tenemos un circuito con un divisor de voltaje y con una resistencia RE que tiene en paralelo un capacitor en el emisor. Cuando ocurre esto, si ustedes se acuerdan, es RC entre RE minúscula, cuando tiene capacitor en paralelo con la resistencia en el emisor, como el circuito que nosotros estamos trabajando, que en sí es este. Entonces, en este modelo de circuito, la ganancia es esta, ¿sí? Entonces, RC en este caso la tenemos que es de un valor de 2200, si no mal recuerdo. Si no checan en su, ¿sí? RC es de 2200, ¿sí? Y encontramos que RE era de 14.38. Entonces la ganancia de 2200 entre 14.38
nos va a dar una ganancia de menos 152.99. Es decir, que la señal que inyectemos nos las va a amplificar 152, casi 153 veces, pero la va a invertir, ¿sí? O sea, la va a desfasar 180 grados. Luego, la ganancia de voltaje, considerando la resistencia de carga, es RC en paralelo con la resistencia de carga entre RE, ¿sí? Entonces, 2200 en paralelo con la resistencia de carga, que en este caso es de 5600, entre 14.38 ohms, ¿sí? Estas ganancias van a variar de acuerdo a la configuración, ¿eh? Tenemos una ganancia de 109.3. ¿Sí? Acuérdense que va sin unidades porque nada más te dice cuántas veces es más grande la señal de salida en relación a la de entrada. Ahora, esta es la ganancia de voltaje. Ahora, la que nos faltaría es ABS. ¿Cómo se obtiene ABS? Mire, ¿qué nos dice ABS? Pues muchas veces debido a la impedancia o la resistencia interna de nuestro generador de funciones, la señal que yo inyecto, esta es la señal que inyecto, y RS significa la resistencia interna que tiene el elemento que está entregando la señal. En este caso, para nosotros sería un generador de funciones, su resistencia interna, ¿sí? La mayoría de veces es muy pequeña y no afecta. Y luego ya aquí vendría nuestro circuito, obviamente con su impedancia de entrada. Entonces, al existir esta, vamos a considerar el capacitor como un corto, ¿sí? Al existir esta señal y la señal se está dividiendo en dos partes, entre una parte es la que va a entrar aquí, que va a estar representada por la resistencia interna de todo el circuito, sí, y una parte se queda por tener una resistencia interna a nuestro circuito. Entonces, queremos encontrar este voltaje al que le llamaremos voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de entrada sería igual al voltaje BS, que es el voltaje del generador, multiplicado por el valor de la impedancia de entrada, que representaría la resistencia de mi circuito amplificador, entre la suma de la impedancia de entrada más el valor de RS. Con esto queremos saber qué porcentaje de la señal que estamos inyectando del generador realmente quedaría aquí, debido a la influencia de esta resistencia. Entre más pequeña sea esta resistencia, obviamente una mayor porcentaje de la señal se nos va a presentar aquí. Entonces, tenemos que ZI es igual a la que obtuvimos, la que calculamos, la impedancia de entrada que calculamos para nuestro circuito, que si no mal recuerdo, la impedancia de entrada sería de 2270, por aquí ya la recopilé, entre 2270 más RS, que es de 560 ohms, que es la resistencia del generador. O sea, la resistencia, regresando a nuestro circuito, es la resistencia esta, la RS, ¿sí? O sea, yo inyecto aquí una señal, tiene una resistencia interna a mi generador, y qué parte de esta señal que inyecto va a llegar aquí a este punto debido a la influencia de esta resistencia RS, ¿sí? Es lo que voy a calcular ahorita. Sí, la impedancia de entrada 2262, la anoté más. 2262, bueno, casi 2270, ¿sí? No va a variar mucho. Entonces, aquí sería 2262. Ahí
y 2262, que es la impedancia de entrada. La vuelvo a anotar para que no tengamos dudas. BS por 2262 entre 2262 más 560 ohms, que es la RS, ¿sí? Entonces tendríamos que el BI entre BS sería igual a 2262 entre 2262 ohms más 560 ohms, ¿sí? Entonces, 2262 me marca 0.80. Es esto, ¿sí? Entonces, para obtener la ganancia ABS, lo que ustedes van a hacer, nada más van a multiplicar 0.8 por la ganancia BRL por menos 109.3, ¿sí? Y esto les daría 87.85, que ya sería ya lo real de la ganancia real. Entonces, ABS sería igual a ABRL por BIN, la relación de BIN entre BS, ¿sí? Entonces, para esta parte, pues estos son los que consideraríamos como nuestras fórmulas básicas. BIN entre BS. Bueno, esto y de ahí despejando, ¿no? BIN entre BS sería igual a ZI entre ZI más RS. Si queremos trabajar o hacer un pequeño cuadrito donde tengamos todas las fórmulas para que ustedes trabajen rápido en la resolución de sus ejercicios.